Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí para compartir un encuentro con la palabra del Señor. Y como les había avisado y como habíamos quedado el miércoles pasado, hoy continuamos con este mensaje que tiene que ver con las consecuencias de ser cristianos. ¿eh? Y habíamos tomado de referencia el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 34. Lo vamos a recordar en unos momentos más. Pero el punto de reflexión estaba en que distinguimos dos formas, dos tipos, dos maneras, dos expresiones de la paz. ¿Mm? El Señor en Mateo capítulo 10, verso 34, eh, hablándole a sus discípulos, decíamos el miércoles anterior, les advertía que Él no había venido a traer paz. Entendiéndose en el contexto del mensaje que no era lo que el pueblo de Dios en ese momento estaba esperando en función de la aplicación de esa paz. ¿Cuál era la paz que el pueblo de Dios esperaba en aquellas circunstancias? Bueno, era la liberación de la dominación romana sobre las tierras y sobre los pueblos y sobre la libertad del pueblo de Dios. Y Jesucristo le aclaró, no es ese tipo de paz que yo he venido a traerles. Al contrario, yo voy a darles un mensaje que les va a traer ciertas complicaciones en la pequeña paz que ustedes pueden disfrutar. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios nos habla en Juan capítulo 14, 27, diciéndonos que Jesús decía, la paz os dejo, mis paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Así que hay otra paz que Dios nos ofrece, que es la que nosotros tenemos que esforzarnos por mantener. Ahora, en estos dos tipos de paz, la pregunta sería para todos en esta mañana, en este día, ¿estamos disfrutando de la paz? ¿Somos pacificadores? ¿Cómo puedo encontrar la paz? Bueno, he visto, bueno, como es un bien escaso la paz, hay muchos que tratan de enriquecerse tratando de vender cosas para obtener la paz. Y bueno, desde perfumes y fragancias que traen paz, hay todo tipo de ofertas para encontrar paz. Pero Dios tiene la solución para nuestra paz y allí no hay nada que comprar, el precio está ya pagado. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que los cristianos tenemos que asumir la responsabilidad de trabajar por la paz social también. Y en muy buena hora, y no quiero que se malinterprete los que busquen el mensaje anterior en YouTube o los que hayan compartido el mensaje, de ninguna manera estoy en contra de que el cristiano trabaje por la paz en todos los frentes y con mucho énfasis aún en las políticas partidarias, participando desde todo concepto en la Biblia. Además, creo que en la iglesia debemos tener la responsabilidad de animar a nuestros jóvenes para que se preparen y si sienten la vocación de poder servir a través de la política, pues en buena hora que puedan participar y que la iglesia los pueda apoyar. Lo que realmente creo no solamente yo, sino entiendo que muchos creemos, ministros del Señor, que la iglesia como institución no es un elemento político partidario, no, la iglesia como institución es un elemento generador de muchas personas que puedan participar en todo el amplio espectro político y entonces poder participar en todos los partidos, por supuesto, excepto los que están en contra del Dios al que servimos, sobre todo tipo de servicio.
Porque ¿cómo no vamos a querer la paz de nuestra ciudad? ¿Cómo no vamos a trabajar por la paz de nuestra ciudad? Pero tenemos que tener una visión clara de qué es la paz que nosotros tenemos que prevalecer una sobre la otra. El Evangelio, no recuerdo bien, creo que Jeremías capítulo 29, dice, procurad la paz de la ciudad donde fuisteis deportados, les dice el Señor a su pueblo. Porque teniendo la paz de esa ciudad, ustedes también vivirán en paz. Así que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo, estamos puestos aquí, pues procuramos la paz, somos personas que tratamos de ser parte de la solución y no parte del problema. Ahora, hay otra paz, que es la que sí vino a traer Jesucristo, que es la que está representada ahí en Juan capítulo 14, 27, mi paz os dejo. Y esa es la paz que la iglesia tiene que ministrar, difundir, tiene que explicar. Y esa paz tiene algunas manifestaciones que pueden ser las no queridas desde el punto de vista personal. Por supuesto que esa paz debe permanecer en nosotros como fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor y la manifestación de ese amor, una de esas manifestaciones de ese amor, nos dice la palabra en Gálatas 5:22, es la paz. Y esa paz que prevalece y que anhela nuestro corazón en todos los sentidos se respalda fundamentalmente para nosotros cristianos en la paz con nuestro Dios, en la paz con nosotros mismos, en la paz con los demás. Ahora, no quisiéramos tener enfrentamientos, no quisiéramos ver enfrentamientos. Estamos en un mundo que está enfrentado en este mismo momento, hay guerras en distintas partes del mundo y son guerras que tienen mucho que ver con el sentido profético de la palabra. Hay situaciones en Turquía, en Armenia, en Taiwán, bueno, distintas situaciones en distintas partes del mundo en donde ya no es que hayan rumores de guerra, ya están habiendo enfrentamientos y muertos en enfrentamientos políticos. Pero nosotros anhelamos la paz, y la paz en todo aspecto, en todo sentido, en toda la proyección de la palabra. Pero sin embargo, nosotros tenemos que advertir, y esto es el centro del mensaje, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra condición de cristianos, nuestra condición de discípulos del Señor, porque no somos cristianos y no somos discípulos. Ser cristiano no es creer en Cristo, ser cristiano es ser discípulos de Cristo, indudablemente, provoca diferentes opiniones, diferentes situaciones y hasta diferentes divisiones. Nuestra condición de servir al Señor trae persecución, trae separación. Tenemos que saber que hay lugares en el mundo en que ser cristiano, el hecho de reconocerse como cristiano, puede traer hasta la pena de muerte o a veces una muerte sin ningún tipo de juicio previo. Así que indefectiblemente debemos reconocer que nuestra condición de cristianos nos trae cierta violencia en cuanto a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir conformismos ante situaciones que no se admiten a través de la palabra, no a través de nuestro criterio, sino a través de la palabra. No siempre podemos evitar el sufrimiento de esa confrontación, pero soportamos esa falta de paz en la confrontación de nuestros propósitos superiores antes de ser infieles a los principios que Cristo ha establecido para nosotros. Y Cristo en ese contexto dice, no he venido a traer paz, no, he venido a traer conflictos, porque el mensaje del Evangelio separa lo vil de lo profano.
Por supuesto que todos pretendemos desterrar el sufrimiento, pero el Evangelio trae un constante conflicto, una constante situación antagónica. Y entonces tenemos que estar dispuestos muchas veces a perder ese tipo de paz, la paz de los muertos espirituales, y quedarnos con la paz de Cristo a pesar de las consecuencias. Es así. Y yo creo que todo cristiano que bien se precie de discípulo del Señor, vuelvo a repetir, el ser cristiano no es solamente tener una creencia, sino adoptar una forma de vida. En el mundo es notoria la división que causa cuando alguien se convierte en discípulo del Señor. Una confrontación y una división familiar, social, estructural. Porque separa, vuelvo a repetir, divide lo imperfecto, lo que Dios desecha. Y entonces muchos quieren quedarse con lo imperfecto y con el pecado, y entonces se separan de nosotros, causando un verdadero sufrimiento, una verdadera falta de paz. Y el Señor, creo que la palabra de Dios nos revela que el Señor exige de sus discípulos algo importante, que tomemos la cruz y podamos seguirle. El sacrificio de la voluntad propia es tomar la cruz en aras de la voluntad de Dios, de la voluntad divina. Y la mayor expresión está en Mateo 26, 42, donde dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice Jesucristo al Señor. Yo no sé si usted qué planes tiene en este día. No sé cuál es su voluntad hoy. Algunos estarán pensando en el almuerzo, otros estarán pensando en otras cosas. Bueno, no sé cuál será su voluntad. Pero nosotros tendríamos que preguntarnos cada día, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Hay muchos seguidores de Jesús y hay pocos discípulos. Hay muchos que siguen a Jesús de lejos y pocos son los que tratamos de acercarnos aún con nuestras imperfecciones para que el Señor se glorifique. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No creo que sea la frase más popular en este tiempo, aún en el corazón de aquellos que tenemos a Cristo como el Señor de nuestra vida. Antes la proclamación podría ser, Señor, ayúdame a hacer lo que yo quiera. Y ese es un gran conflicto para el ser cristiano. Hermano querido, lo distintivo de la fe cristiana es que la felicidad a nuestro Dios tiene que ir por encima, por delante de las fidelidades más estimadas y más apreciadas que nosotros podamos tener. Porque Dios nos pide, Dios exige, no es optativo tener un cambio de valores en esta nueva vida, en esta nueva identidad. Volver, podríamos decir, al patrón oro de la palabra. Patrón oro, bueno, quiero explicar qué es el patrón oro. Esta frase, patrón oro, se denomina el sistema monetario que fija el respaldo de lo que está circulando en plata, en billetes, lo fija en cantidad de oro acumulado en la reserva de los bancos centrales. Ese es el patrón oro. En Estados Unidos estuvo hasta el año 1971 y de ahí en adelante se abandonó el patrón oro y empezaron a emitir dólares como quien nosotros lo conocemos bien en nuestro país, como quien tiene la llave de la maquinita para emitir. Y se han duplicado cada 10 años la cantidad de circulantes de dólares. Y en este año 2020, lo digo de paso para los que piensan que
Argentina nomás ha emitido dinero. No ha sido la excepción tampoco, pero quiero decirle un dato de la Reserva de Estados Unidos. De enero a mayo se ha emitido el 50% más de la base monetaria en dólares. Es terrible, es un tema distinto, pero quiero decir que nosotros tenemos que volver al patrón oro de la palabra. ¿Qué significa? Que nosotros nos respaldamos de las cosas que decimos en la palabra que nos sostiene. Y eso tiene la eficacia total porque todo lo que vertimos, todo lo circulante de nuestras declaraciones, tiene total respaldo con la palabra. Así que mi hermano querido, mi hermana querida, Dios somete a revisión a sus seguidores, a sus discípulos. Nuestro capitán nos pasa lista a nosotros que somos su milicia, y nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay una paz en el mundo que, por más que nosotros podamos tratar de, desde cualquier ámbito, esa paz social, tratar de enriquecerla, fortalecerla y conseguirla, será una batalla que en definitiva Dios nos dice que se perderá, porque cuando algunos digan paz y seguridad vendrán las destrucciones repentinas, pero la paz que Dios da sobrepasa el entendimiento y guarda nuestros corazones en la fe de Jesucristo. Hermano, estamos en un tiempo de conflictos, los conflictos son tan grandes y tan serios en este tiempo que lo único que nos va a mantener indemnes de todos esos conflictos es haber encontrado la paz de Dios, que viene después de nuestro arrepentimiento y nuestra aceptación a Cristo como el Señor de nuestra vida. O sea, dejamos de ser creyentes para ser discípulos, y entonces hay un patrón oro de su palabra que rige nuestra vida, y todo está asegurado en las manos de aquel que no tiene límites, que no tiene conflictos, que no tiene problemas. Ese es nuestro Dios. Porque vienen tiempos difíciles, hermano. Yo tenía intención de leerles unas declaraciones, pero bueno, mejor se las comento muy brevemente. Usted sabe que hay un organismo internacional que se llama Naciones Unidas. Y Naciones Unidas ha sacado una declaración recientemente en donde dice que la iglesia cristiana es enemiga de las libertades del hombre. Y en esa declaración está propagando un nuevo orden mundial respecto de la fe de los que habitamos este planeta. Búsquelo en internet, interiorícese del asunto. ¿Sabe por qué dice, entre otras cosas, Naciones Unidas, que la iglesia cristiana es coarta las libertades humanas? Porque la iglesia cristiana está en contra de la ideología de género, en contra de la ideología de género. Por supuesto que lo estamos, pero desde nuestra postura no estamos coartando las libertades. El hombre es libre de perderse, de equivocarse, de pecar y de ir en contra de los mandatos de nuestro Dios. Nosotros, como voceros de Dios, tenemos que decirle al hombre que hay solución para su vida y que la ideología de género está condenada por la palabra, y usted puede leerla en 1 Corintios 6:9 de quiénes son los que van a entrar y quiénes son los que no van a entrar en el reino de los cielos. Y allí están los homosexuales y una serie de otras características muy comunes en este tiempo. Hermano querido, Naciones Unidas tiene una directa intencionalidad política muy poderosa, que es ir contra el mensaje de la iglesia, tratándolo de corromper y de pervertir. Esa institución que fue nacida después de las guerras mundiales como prevención de las guerras, trata de buscar la adaptación
estabilidad del mensaje para que todo pueda convivir en esa armonía. Por eso cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina, porque lamentablemente creo interpretar la palabra cuando eh, podemos afirmar que las intenciones de Naciones Unidas no se van a detener. ¿Mm? Y nosotros no vamos a dejar de resistirlas. Pero también tenemos que darnos cuenta que ese proceso está mucho más avanzado de lo que nosotros creemos. Lea las declaraciones de la jerarquía principal de la Iglesia Católica y va a sorprenderse cuando el Papa argentino dice que está respaldando las uniones civiles de personas del mismo sexo. O sea, está volviéndose en contra de la Biblia que él mismo debería defender. ¿Por qué será? Y yo creo que ya hay una línea política de este personaje con relación a lo que Naciones Unidas está propagando, pronunciando. Pero nosotros no podemos volvernos socios de Naciones Unidas porque nosotros tenemos que aún estar dispuestos a pagar el precio de la falta de paz que indudablemente va a traer a la iglesia el oponerse a las cosas que están en contra de la voluntad del Señor. Es una exigencia la de Cristo, la que, la que hace para nosotros los que hemos sido elegidos de seguirle sin miedo a las consecuencias. Y cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pues mire, es muy importante que nosotros, los discípulos, los que esperamos su salvación, los que queremos disfrutar de su paz y los que queremos una vida abundante y que todas las cosas prosperen como prospera nuestra alma, es muy importante una adhesión pública, no una simple admiración secreta. No compartir un video en la privacidad sin que nadie se entere de que nos estamos alimentando de la palabra, sino que la palabra transforme nuestra vida y nos haga ser pacificadores, pero pacificadores no solo de la paz social, sino pacificadores de la paz espiritual. Y a partir de allí poder dar todo el mejor esfuerzo en todos los ámbitos y en todos los frentes de la paz social como reflejo de la paz espiritual. Hermano, quiero darte dos ejemplos de aquellos que no se pronunciaron públicamente con el Señor y que no conocemos cuál ha sido su derrotero. Considero dos alternativas. Si se pretendieron mantener en el anonimato, pues espiritualmente han fracasado. Y si salieron de su anonimato, de esa simple admiración privada, para poderse manifestar como los que debemos manifestarnos siendo cristianos, encontraron la salvación de su alma. Nicodemo fue uno de ellos. José de Arimatea fue otro de ellos. Dios sabrá qué destino tuvieron. Así que, hermano, respondamos a esta exigencia. Pospongamos lo que tengamos que posponer. Si tenemos que posponerlo todo, hagámoslo. Y renunciemos a los obstáculos que tenemos para poder disfrutar de la paz que sobrepasa el entendimiento. Esa paz que te va a acompañar aún cuando, si Cristo no vino antes, cuando las repercusiones políticas de ser cristiano puedan llegar a afectar tu semiestabilidad. No es lo mismo ser religioso y creer que ser cristiano. No es lo mismo. Yo pensaba antes de conocer a Cristo que con el hecho solo de creer en Dios me alcanzaba, porque había personas más malas que yo, aunque yo me sabía que tenía una gran porcentualidad de maldad en mi corazón.
Juan capítulo 12, verso 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, promete el Señor, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan capítulo 12, verso 26. Que el Señor permita que estemos dispuestos a asumir los riesgos, porque el Señor mantiene nuestros caminos abiertos. Su camino está abierto frente a nosotros. Así que este ha sido el mensaje del encuentro con la palabra de esta mañana. Espero que haya podido ser de bendición para cada uno. Y quiero mencionar lo fundamental del inicio de la paz verdadera, la que sobrepasa las circunstancias, la que sobrepasa el entendimiento, es aceptar a Cristo. Así que si usted ha escuchado este mensaje y el anterior, vuelvo a repetir, si usted no ha escuchado el anterior, que es el comienzo de este mensaje, yo le invito a buscar en YouTube, en el buscador de YouTube, Roberto de Urtiaga, y allí encontrará el inicio de este mensaje para creo, una mayor comprensión del significado y de lo que hemos querido compartir. Pero si usted ha escuchado el mensaje y reconoce en su corazón, más allá de que puede considerarse que cree en Dios o no, pero reconoce en su corazón que no es discípulo de Jesucristo, yo le animo a que oremos juntos, aceptando a Jesucristo como el Señor de su vida, no aceptando a Jesucristo como un Dios en el que usted cree solamente, sino aceptando a Jesucristo como el Señor de su vida, para que usted deje de ser un creyente, porque con la fe sola no va a salvar su alma. Mire, bueno, vamos a orar por las personas que reconozcan que necesitan que Jesucristo sea el Salvador de su alma y prometen seguirlo y servirlo con todo su corazón, ser sus discípulos, identificarse, estar dispuestos a tener un nuevo orden de valores, a enfrentar las consecuencias de ser cristiano, porque la paz que sobrepasa el entendimiento es mucho más preciosa, valiosa, gloriosa que cualquier circunstancia, cualquier cuestión circunstancial. Oremos juntos. Yo quiero guiarle en esta oración. Espero que pueda hacer la suya. Yo quiero guiarle en esta oración, que espero usted pueda repetirla concienzudamente en su corazón. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, este momento, este contacto. Espero con todo mi corazón que haya personas en este mismo momento y quizás en tiempos futuros que, escuchando el mensaje, puedan advertir que necesitan a Jesucristo como el Salvador de sus vidas y por eso lo aceptan en su corazón. Quiero guiarte si estás en esa situación y te pido que ores conmigo y que le digas a Dios así: Señor Jesús, repite en tu corazón, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido que me limpies con tu sangre preciosa, acepto a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida y prometo asumir el desafío de ser cristiano. Prometo seguirte, Señor, y servirte con las fuerzas que tú me das, con todas las fuerzas de mi corazón. Amén. Si has repetido esta oración, yo quiero orar por aquellos que han repetido esta oración para sus vidas. Señor, una vez más presento a los que hoy son mis hermanos, los que en este momento te han aceptado, los que en este mensaje han advertido su necesidad de salvación y de paz en su corazón. Señor, inscribe su nombre en el libro de la vida y ministralos, Señor, con tu paz. La paz que viene de haber arreglado cuentas contigo a través del sacrificio de Jesucristo. Gracias te doy por ellos y Dios, un día qué alegría será poder encontrarnos en tu presencia con tantos
que con tu misericordia han podido aceptar a Jesucristo en este tiempo. Pero no solamente, Dios, quiero orar por los que te han aceptado, sino por tu iglesia que debe tomar posiciones firmes y debe estar advertidas de las consecuencias. Seguir a Cristo, seguirte, Señor, es tomar tu cruz y saber, Señor, que tu paz no se diluirá, no se escapará de nuestra vida, por más Naciones Unidas, por más persecuciones políticas, por más conflictos económicos, por más problemas de pandemia. No existe arma forjada, Señor. Tu palabra nos asegura esto contra nosotros, que pueda contra nosotros. Por eso oro por tu iglesia, Señor, para que tu iglesia no sea una iglesia que se adecue a las circunstancias, sino que ministre tus circunstancias que no se adaptan en los tiempos, sino que están dadas para todos los tiempos. Señor, que haya muchos en esta mañana que puedan recapacitar por su orden de prioridades y el respeto a tu palabra. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Y oro por los que están enfermos, por los que tienen necesidades económicas, por los que están sin trabajo. Señor, glorifícate en sus vidas, porque hay una promesa que tú nos acompañarás siempre y nos respaldarás siempre, porque tu paz se mantendrá siempre total y completamente firme en cada corazón de tus discípulos. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Amigos, mis hermanos, un abrazo grande en este día para todos. Oremos los unos por los otros y recordemos, los de la casa Familia Cristiana, que tenemos un desafío juntos para poder inaugurar nuestro templo, ni bien las circunstancias de la pandemia lo permitan. Y para eso necesitamos estar todos en el esfuerzo, en el desafío, unidos en el espíritu y en las responsabilidades también. Así que mi hermano, mi amigo, estemos orando y estemos obrando a favor de la paz de los hermanos, y en ese contexto una de las, creo, herramientas necesarias es que podamos inaugurar muy pronto nuestro templo. Que Dios les bendiga y que los bendiga mucho y que los bendiga siempre. Ese es el deseo de su hermano Roberto de Urtiaga. Hasta el próximo miércoles.